Cerca de un mes, después de nuestro viaje a Acapulco, Selena y yo hablábamos a solas en un área poco iluminada del autobús en el que hacíamos la gira. Yo estaba recostado en mi cama, en uno de los camarotes altos, y ella estaba parada a mi lado, con el codo sobre el camarote. Estaba lo suficientemente cerca como para que yo me inclinara y la besara. ¿Me atrevería? El deseo me trastornaba. De repente la puerta que separaba los camarotes del área de reunión se abrió de golpe, haciéndonos saltar a los dos. Su padre, Abraham, supuestamente debería estar conduciendo el autobús. Pero en cambio estaba aquí, ocupando todo el espacio de la puerta y mirándonos con un gesto de reproche. Abraham no dijo ni una palabra. Miró a Selena, ella lo miró, y luego se fueron por el área de los camarotes a la parte posterior del autobús. Más tarde, ella me dijo que su padre le había preguntado qué estábamos haciendo. Nada, respondió ella. Solo hablábamos. No parecía que no estuvieran haciendo nada, respondió él. No querrás que la gente piense que hay algo entre tú y Chris. Selena se disculpó y Abraham nunca me dijo nada al respecto. Para él, yo seguía siendo un buen tipo, un amigo de toda la familia. Creía que me podía tener confianza con respecto a su hija. Lo que no sabía era que lo que sentíamos el uno por el otro había ido en aumento después de ese viaje. A pesar del constante escrutinio de los padres, de Selena y de los miembros de la banda, dentro del reducido espacio del autobús de la gira. Nunca pretendí que algo así pasara. Cuando subí al autobús en el que haríamos la gira por primera vez, después de nuestro viaje a Acapulco, le había repetido que involucrarme con Selena no nos traería más que problemas a los dos y también a los dinos. Estaba decidido a no permitir que eso ocurriera. Sin embargo, en el mismo instante en que sus luminosos ojos negros se cruzaron con los míos, sentí que se derretían mis defensas. A partir de ahí, decidí estar abierto a lo que sucediera. Mis sentimientos por Selena eran tan abrumadores que sabía que tenía que darle a nuestra relación una oportunidad del 100%. Era evidente que Selena sentía lo mismo. Así como había sido algo tan natural estar sentado a su lado, en el avión, cuando regresábamos de México y tomarnos de la mano, mientras hablábamos, fue muy natural ahora pasar juntos todo el tiempo que nos fuera posible. Antes de ese viaje, a México, yo había mantenido una distancia profesional con ella. En el escenario, Selena cantaba al frente, mientras que yo estaba en el fondo, en mi propio mundo, tocando la guitarra y adaptándome a esta vida totalmente nueva. Fuera del escenario solo la veía en compañía de su familia y de otros miembros de la banda. Entre una y otra gira solía pasar el tiempo con Abe. Cuando ensayábamos o tocábamos en algún lugar de Corpus, y a veces Selena, podía unírsenos para ver televisión o hablar por un rato, pero eso era todo. Y así debía ser, eso era lo que pensaba durante ese primer año, que trabajé con los dinos. Aunque saltaran chispas, las habría sofocado porque sabía que no podía haber nada entre los dos. Yo no quería poner en riesgo mi trabajo. Tenía una novia en San Antonio. Lo último que necesitaba era que se iniciara un rumor acerca de una relación entre los dos. Al menos, sabía que la familia Quintanilla era muy unida, y que Abraham, el padre de Selena, a quien yo apreciaba y respetaba y que le hacía compañía en la parte delantera del autobús mientras iba conduciendo, estaría furioso, se sentiría traicionado si pensara que alguno de la banda hubiera tenido el atrevimiento de poner sus ojos en su hija. Por eso trabajé manteniéndome siempre a distancia de Selena y procuraba pensar en ella como mi hermana menor. La única vez que dejé de lado esa posición fue por pura casualidad. Estaba en Corpus con Abe. Volvíamos de alguna parte y, cuando giramos por la calle donde vivía Abe, vimos una limusina estacionada frente a la casa de sus padres. La limusina era para Suzette, Selena y un grupo de sus amigos, que asistirían juntos a un concierto de Garth Brooks. Esta era para ellos una gran noche y estaban todos muy elegantes. Bien, cuando volteamos la esquina, vi a una mujer de pelo largo, brillante y un cuerpo increíble que estaba recostada contra la ventana mirando al interior del vehículo. No podía ver su cara. ¡Cielos! ¿Quién es esa? Le pregunté a Abe. Abe. No pudo contener la risa. Tonto, es Selena, me dijo. Claro que, aunque me hubiera gustado acercarme más a Selena, habría sido difícil. Abraham y Marcella, la madre de Selena, la protegían de forma exagerada. Tenían que hacerlo. En el mundo de la música tejana siempre circulan historias de cantantes que obtienen la oportunidad de aparecer en el escenario, porque han dormido con fulano o sutano.
Para Abraham era importante presentar a su banda, y en especial a su hija menor, como castas y puras, sin importar los atuendos que ella se pusiera para aparecer en escena ni cuánto maquillaje usara. Por lo tanto, Selena nunca estaba sin un chaperón. Ella y Suzette dormían en la habitación del hotel donde dormían sus padres, cuando estábamos de gira y los padres de Selena la acompañaban cuando no estaba en el escenario, a menos de que hubieran encargado a B. o a Suzette de hacer de chaperones. Inclusive en el autobús, Selena solía sentarse en la parte de atrás con su madre. Marcella y Selena podían permanecer allá sentadas en el sofá hablando por horas sin término. A veces, Selena recostaba su cabeza sobre el regazo de su madre, mientras Marcella jugaba con el pelo de Selena o le hacía un masaje en el cuero cabelludo. A veces caminaba hasta allá y Selena tenía esa expresión vidriosa en los ojos, como los de un gato. Nunca dejó de ser la adorable niña consentida de Marcella. Después de ese venturoso viaje a México, sin embargo, Selena y yo comenzamos a vernos en secreto. A veces simplemente nos íbamos a caminar antes de una de las funciones, o íbamos a ir al cine o comer algo cuando teníamos algunas horas de espera en el camino. A Abraham parecía no preocuparle esto, tal vez pensaba que era natural que Selena y yo tuviéramos mucho de qué hablar, puesto que éramos los miembros más jóvenes de la banda, y estoy seguro de que pensaba que Selena estaba más segura conmigo de lo que hubiera podido estar si saliera sola a la calle. Entretanto, Selena y yo convinimos que solo revelaríamos nuestros sentimientos al menor número de personas posible, ya que sería la mejor forma de actuar dado que habría menor riesgo de que alguien tratara de decirnos que nos controláramos. Nunca dejé que mis más íntimos amigos en San Antonio se enteraran de lo que estaba pasando. Y, en cierta forma, no estaba pasando nada, al menos no físicamente. En el escenario, era simplemente una situación habitual de trabajo. Era fácil actuar juntos con naturalidad a pesar de nuestra creciente conciencia de los sentimientos del uno hacia el otro, porque Selena y yo estábamos acostumbrados, en ese entonces, a bromear juntos. Fuera del escenario, siempre estábamos rodeados de la familia y los fans de Selena y de los demás miembros de la banda. Para cuando entré a trabajar con los Dinos, la banda incluía también un tecladista y compositor Ricky Vela y el vocalista y compositor Pete Astudillo. Pete era una estrella tejana por derecho propio, cuyo dueto con Selena en 1989, Ame Quiere, fue nominado para Dúo Vocal del Año en los Tejano Music Awards, poco después de que entré a la banda. Sin embargo, aunque Selena y yo rara vez estábamos solos, nuestros sentimientos mutuos fueron aumentando rápidamente y pronto llegaron a ser tan intensos que casi podía imaginar el aire chisporroteando de electricidad cada vez que Selena entraba a la habitación. Nunca nos tocamos, y sin embargo sentía que algo nos conectaba a una fuerza más grande que cualquiera de los dos. Eran muchas las razones para que me enamorara de Selena. Era una bailarina y una cantante talentosa y sensual, una llamativa estrella. Rompió realmente el molde de la música tejana con todo, desde la música, que cantaba hasta su forma de vestir con sus brillantes tops de tiras y sus pantalones pegados al cuerpo más tarde. Un periodista la llamaría la Madonna mexicana en parte debido a su vestuario en escena. Era fabulosa, atractiva y también muy graciosa. Sentía atracción hacia la mujer, que veía en el escenario, pero me enamoré de la verdadera Selena, la mujer que reía sin control mientras montaba en lancha a alta velocidad, la que estaba siempre decidida a derrotar a todos los hombres de la banda, en los videojuegos, la que usaba jeans y zapatillas, y se ponía una gorra de béisbol cuando íbamos en el autobús. Selena tenía un enorme talento y cantaba como un ángel. Pero también era una trabajadora incansable, aprovechando cada oportunidad promocional que se le presentaba. Hacía que sus fans y los periodistas se sintieran como si hubieran sido amigos de ella por siempre. Confiaba en todos y pensaba lo mejor de la mayoría. Más tarde, muchos dirían que tal vez era demasiado confiada. En una palabra, Selena era buena. ¿Y quién era yo para ganar su corazón? A diferencia de Selena, a mí nadie me obligó nunca a dedicarme a la música. Sin embargo, de alguna forma extraña, fue el amor de mi madre, por la música lo que al final me llevó a Selena y al verdadero significado del amor. Para cuando tenía 4 años, mis padres ya se habían divorciado, y mi madre, mi hermana y yo compartíamos un pequeño apartamento de 2 recámaras en San Antonio. Mi madre trabajaba a tiempo completo como asistente de nómina, pero todavía seguíamos siendo pobres y necesitábamos estampillas para adquirir alimentos. Mamá estaba tan cansada que a veces la encontraba llorando mientras lavaba los platos, o cuando estaba sola en su recámara. A veces, no comía para que mi hermana y yo no pasáramos hambre. Sin embargo, prácticamente nunca se quejaba de nada. La música era su escape de las agotadoras rutinas de su vida, de manera que también la música fue siempre parte de mi vida, como comer y respirar.
Cada mañana nos despertábamos muy temprano con un despertador programado en la 55 QESA, una estación de radio de AM que transmitía el Top 40. A principios de 1970, la música disco era lo último y amaba esa música cuando era pequeño. También oíamos música cuando íbamos en el auto, porque mamá siempre encendía el radio cuando nos recogía en la casa de mis abuelos después del trabajo. Durante los fines de semana encendía velas en el apartamento, para que oliera bien. Entonces se ponía en cuatro patas y lo limpiaba todo. Mientras limpiaba, la televisión estaba apagada y todo era música. Tenía una excelente colección de discos y me llevó a apreciar la música clásica, como el Cascanueces y Pedro y el Lobo. También me encantaba escuchar discos de cuentos, cuyas carátulas se abrían como libros y se podía oír la música mientras el narrador leía la historia. Jamás sospeché que mi madre me estuviera dando una educación musical a propósito. Cuando estudiaba el año intermedio entre la primaria y la secundaria, aprendí por fin a tocar un instrumento. Mamá me habló de la banda de principiantes y dijo que realmente quería que yo me presentara como aspirante para integrarla porque ella había sido primer flautista de la banda durante toda la secundaria. Pertenecer a la banda de la escuela, me parece tonto, protesté. Confía en mí, me dijo. Solo ensáyalo. Lo hice por ella. Fui al salón de la banda donde estaban todas las boquillas de los instrumentos de viento, sobre una mesa para ensayarlos, la trompeta, el trombón, el saxofón, el clarinete, el cuerno francés, todo. No sabía cómo eran los instrumentos en los que se colocaban esas boquillas, ni con base en qué criterio elegir, pero mi directora de banda me permitió ensayarlos todos. Por último le mostré la boquilla que más me gustaba porque producía un fuerte zumbido al soplarla. Excelente, dijo la directora de la banda. Vas a tocar el cuerno francés. Está bien. Suena interesante, respondí. ¿Acaso sabía qué era un cuerno francés? Cielos, no tenía ni idea. Pero ella me entregó este enorme estuche negro y tuve que llevarlo a casa. De modo que toqué el cuerno francés y me llegó a fascinar. De inmediato me aficioné y lo tocaba bien. Tenía oído musical y mi progreso fue rápido. Permanecía sentado en mi cuarto, practicando el cuerno francés con la partitura, por horas y horas. Era realmente incómodo tener este cuerno francés sobre las rodillas, especialmente porque era un niño delgado. Tampoco me ayudaba el hecho de no tener un atril donde poner el libro de música. Al final decidí que quería tocar la guitarra. Aprendí por ósmosis. Tenía dos amigos que eran excelentes guitarristas y todos oímos la misma música: Ozzy, Van Halen, Black Sabbath, Whitesnake, Motley Crue. Yo los veía tocar esas canciones y mentalmente me forjaba una imagen instantánea para recordar cómo ponían las manos cuando tocaban ciertos acordes o hacían esos riffs increíbles. Luego me iba a casa y ponía mis dedos en los mismos lugares, en mi guitarra, y daba con las notas. Claro está que a mi mamá no le gustaba que tocara la guitarra eléctrica. Asociaba el rock and roll con todos esos estereotipos de niños malos, de pelo largo, que utilizan drogas y duermen en cualquier parte. No es ningún secreto que, si uno forma parte de una banda, las probabilidades de tener una novia y de que lo inviten a las mejores fiestas son mucho mayores, pero yo no lo hacía por eso. Estaba demasiado ocupado aprendiendo nuevas canciones en mi habitación. Para mí, como para Selena, la música era simplemente una forma de expresarme en formas en las que no lo podía hacer con palabras. Pero, a simple vista, no era nadie. O, peor aún, estoy seguro de que para Abraham yo era el estereotipo del guitarrista de rock pesado con cola de caballo que bebía cerveza y se disfrazaba de tejano. Hasta cierto punto entendía por qué se oponía tanto a que yo cortejara a su hija. Él siempre la había tratado como una princesa, un tesoro invaluable, y Selena era todo eso y más como hija y hermana amorosa. También era la personificación de los sueños de su padre, porque Abraham siempre había querido lograrla como músico. Tal Selena nunca se habría fijado en mí, más aún, jamás se habría enamorado de mí si yo no hubiera estado en su banda. Pero ahí estaba, y esto significaba que todo el tiempo estábamos juntos. Esa estrecha proximidad, y el hecho de ser los dos miembros más jóvenes de la banda, probablemente tuvo mucho que ver en el por qué sentimos atracción el uno hacia el otro, desde el primer momento. Pero había algo más que la proximidad en la atracción que sentíamos mutuamente. Selena sabía mi capacidad de amar, inclusive antes de que yo lo supiera, eso creo. Era como una hija, hermana y amiga amorosa, que siempre decía todo lo que sentía por ellos y enviaba constantemente tarjetas y regalitos a las personas que quería, ya fuera que estuvieran o no de gira.
Siempre pensé que yo era un músico duro, frío, pero Selena me dijo después lo impresionada que quedó cuando me veía jugar con los dos hijos pequeños de Abe. En esos años, Abe solía traer a su esposa y a sus hijos, con él cuando íbamos de gira. Los niños que podrían haber tenido entonces 3 y 6 años, eran el orgullo, la felicidad de Selena como tía. Yo también los adoraba. Siendo tan tranquilo como soy, siempre tuve cierta conexión con los niños y supongo que cuando entré a la banda, en cierta forma, yo aún era niño. Siempre que veía a los hijos de Abe, me tiraba al piso con ellos a jugar y si Selena pasaba por la habitación del hotel de Abe y me veía haciendo esto, siempre se detenía y jugaba con nosotros. Algún día serás un excelente padre, Chris me dijo Selena en una oportunidad y me sorprendió su comentario, porque nunca había pensado mucho en eso. Pero me hizo sentir orgulloso de que me lo dijera. A Selena también le gustaba conocer a mis amigos, que eran en realidad muy buenas personas y que solían venir a vernos cuando íbamos a San Antonio con la banda. Creo que Selena se dio cuenta y admiraba la lealtad de mis amigos, hacia mí y la mía hacia ellos. Creo que Selena no había tenido la misma posibilidad que yo tuve de hacer amistades para toda la vida, puesto que había estado de gira desde muy pequeña. Pero lo más importante, era que Selena sabía que no era el tipo de hombre, que pudiera oponerse a su carrera, como lo harían muchos otros. No era celoso ni posesivo. La dejaba tranquila y estaba dispuesto a compartirla con el mundo, inclusive con un mundo, en el que muchos la veían solo como lo que era cuando estaba en el escenario. Me sentí orgulloso de la inteligencia de Selena y de que trajera libros para leer en el autobús, gracias a los cuales logró su grado de validación de secundaria y de ahí pasó a practicar el español hasta dominarlo. Me admiraba ver la energía con la que hablaba a los niños de las escuelas diciéndoles que debían seguir estudiando y mantenerse alejados de las drogas cada vez que le pedían que les diera una charla. No se trataba simplemente de dar la charla, sino que vivía según la filosofía que predicaba. Selena sentía una preferencia especial por los fans, que enfrentaban más obstáculos que la mayoría. Abraham y los miembros de su equipo de gira salían a mezclarse con el público y encontraban a estas personas, luego volvían tras bambalinas o al autobús y le decían dónde estaban los miembros del auditorio que más se habían esforzado por venir a verla. Selena, sin falla, reservaba tiempo para ellos. Selena podía decirle a Abraham en el camerino: hay una niña pequeña en una silla de ruedas que realmente quiere conocerte. Selena dejaba todo lo que estuviera haciendo para ir a reunirse con esos fans y tomarse una fotografía con ellos, abrazándolos y regalándoles la mejor de sus sonrisas. Era también divertida, no dejaba de inventar bromas. Una vez, teníamos un guardia de seguridad muy musculoso llamado Dave que cometió el error de aceptar uno de los retos de Selena. Ella le dijo: quiero ver cómo están tus reflejos y tus tiempos de reacción. Debes imitar todo lo que yo haga. Selena tenía una lata de Coca-Cola en su mano y le entregó otra a él. Muy bien, Dave dijo. Solo imítame. Veamos qué tan rápido eres. Selena comenzó a hacer toda clase de cosas, con su lata de refresco, golpeándola en la parte superior, poniéndola contra su rostro, o golpeando la lata con un dedo. Sus movimientos eran cada vez más rápidos a medida que Dave los seguía uno a uno, tratando de imitarlos con exactitud. Sin embargo, lo que Dave ignoraba era que Selena había esparcido lápiz labial rojo por todo el fondo de la lata, de modo que cada vez que tocaba su cara con el fondo de la lata, le quedaba marcada. Por último, todos comenzamos a reírnos porque ya no podíamos aguantar más y la risa de Selena era la más fuerte. Claro está que, en el escenario, todos veían a Selena segura, la veían como alguien que puede lograr que todo el auditorio comiera de la palma de su mano en minutos. Mostraba mucha seguridad al actuar en público. Lo que nadie vio jamás, excepto quienes estábamos con ella en el autobús, fueron sus momentos de reflexión, cuando parecía estar totalmente sobrecogida y permanecía sentada mirando por la ventana, pensando en cualquier cosa que tuviera en su mente, o preocupada por algún nuevo diseño de moda mientras lo dibujaba en un papel. Me sorprendía su sentido de la moda y me encantaba ver los dibujos que hacía constantemente mientras viajábamos en el autobús. Solía soñar con tener algún día su propia boutique. Siempre hacía sus dibujos que luego firmaba con un elegante logotipo de diseñadora. Comenzaba ya a diseñar sus propios accesorios, como joyas, hebillas, para cinturones, así como uniformes para la banda. Selena dibujaba todos sus diseños, elegía las telas y luego enviaba todo a una costurera que tenía las medidas de todos. Desafortunadamente, no nos permitía opinar sobre lo que usaríamos y la mayoría del vestuario no me gustaba. El gusto de Selena era exuberante, por decirlo menos. Le encantaban el brillo y los destellos.
Con frecuencia me daban unos pantalones de cuero de vaca negro y blanco, un brillante traje de satín morado con ribetes dorados en la parte anterior de las piernas, y yo decía, santo cielo. ¿En serio tengo que usar esto? Recuerdo una etapa especialmente difícil en la que Selena enloqueció con las chaquetas cortas de corte cuadrado con enormes sombreras. Una versión realmente detestable, era negra del lado izquierdo y blanca del derecho. Entretanto, yo veía las presentaciones de Nirvana y esa banda usaba jeans rotos y tenis, algo muy similar a lo que uso a diario. Sin embargo, me encantaba ver que Selena pudiera crear algo aparentemente de la nada, que visualizara sus ideas en la mente y las hiciera realidad a través de su voz y sus manos. Eso es lo que pasa con Selena, cada día que pasábamos juntos me sorprendía cada vez más. Esta muchacha se estaba metiendo en mi corazón, como ninguna otra lo había logrado. Había llegado al punto en el que ya no podía prácticamente ocultar mis sentimientos por ella aunque Abraham estuviera cerca. Sabía que estaba en problemas aún antes de que esto realmente comenzaran. Había una especie de ritual cuando la banda estaba de gira en el autobús que llamábamos Big Bertha. Si estábamos lejos de nuestro destino, todos nos quedábamos en nuestros camarotes o jugábamos videojuegos en la sala de descanso. Entre más nos aproximábamos al sitio donde pasaríamos la noche, tendíamos a irnos hacia el frente del autobús, a mirar por las ventanas y bromear unos con otros impacientes, por llegar a algún lugar donde pudiéramos estirar las piernas y tal vez, inclusive, explorar una nueva ciudad. Esta noche, en especial, a excepción de Selena y yo, todos se fueron a la parte delantera del autobús. Los dos nos quedamos en el área de los camarotes, a solo unos metros de distancia el uno del otro. Aunque la puerta estaba cerrada, podíamos oír a Pete bromeando y a todos los demás riendo. Creo que Selena y yo nos dimos cuenta al mismo tiempo de que al fin estábamos solos. Quería besarla, pero temía que me rechazara. La fuerza de mis sentimientos por ella, junto a lo incómodo de esta situación, me hizo comportarme con más reserva de lo que lo habría hecho con otra mujer, en otro lugar. Sin embargo, poco a poco comenzamos a acercarnos a medida que hablábamos. Bien, a decir verdad, yo estaba nervioso y comencé a retroceder a medida que ella se acercaba a mí. Selena estaba de espaldas a la puerta, que daba al área de descanso. Yo seguía retrocediendo. Ahora mi respiración era más fuerte, me sonrojaba y sentía calor al tiempo que me preguntaba: ¿esto realmente va a ocurrir? Ya no podía disimular mi deseo por más tiempo. Estaba demasiado abrumado por la presencia de Selena, como si ella fuera un imán y yo fuera simplemente una viruta de hierro. Ella me mantuvo en mi lugar, con su cuerpo, con sus ojos clavados en los míos. Yo dejé de retroceder y me recosté con el hombro izquierdo contra la puerta del closet. Selena dio un paso más hacia mí. Lo único que podíamos hacer en ese momento no podía ser otra cosa que besarnos. Y... ¡qué beso! Jamás había besado a una mujer con un sentimiento tan profundo. Esto ya no había cómo detenerlo. Nos besamos durante varios minutos, con nuestros cuerpos presionados uno contra el otro, a pesar de esa pequeña voz en mi cabeza que decía: es un hombre muerto, Abraham te va a matar. De pronto, de un solo golpe, se abrió la puerta que daba a la habitación de los camarotes, a espaldas de Selena, y comenzó a oírse con más fuerza el ruido y las risas que venían de la sala de descanso. Selena se puso pálida y nos separamos de inmediato. Ella estaba demasiado asustada para mirar atrás. Nos habría visto su padre. Sin embargo, en una fracción de segundo supe que todo estaba bien. El intruso no era Abraham, sino Rick, nuestro tecladista y el miembro de la banda, con el que solía compartir la habitación cuando estábamos de gira. ¿Qué pasa, Rick?, pregunté, en parte para que Selena supiera que no pasaba nada, y en parte para restar importancia a lo que obviamente Rick había visto. Sentía lástima por él. Era un buen amigo y, sin duda, estaba aterrado de habernos visto juntos, consciente de la forma como reaccionaría Abraham si lo llegara a saber. Por otra parte, si hubiera tenido que elegir a alguien de los que iban en ese autobús para que entrara y nos encontrara Selena y a mí besándonos, habría escogido a Rick. Él era la menor de nuestras preocupaciones. Cuando llegamos al hotel, Rick y yo tomamos nuestras maletas y las llaves de la habitación, nos fuimos a la tienda de la esquina, porque todavía era temprano. Pete y Joe dormían en la misma habitación, como normalmente lo hacían, y Selena se quedaba en una habitación con sus padres y su sete. Hacía apenas unas semanas que había pasado mi cumpleaños número 21 y para mí era una novedad comprar bebidas alcohólicas. Rick y yo fuimos a la tienda y trajimos cerveza a la habitación. Por último, a salvo, con la puerta de la habitación cerrada, destapé una cerveza e intenté hablar de lo que había pasado.
Decidí preguntarle directamente a Rick si estaba molesto con nosotros. No tienes que preocuparte por mí, respondió, disimulando la risa. Pero tienes que tener cuidado de que Abraham no se entere. Durante un momento de pánico, pensé lo que podría haber ocurrido si Abraham hubiera entrado en lugar de Rick y nos hubiera visto a Selena y a mí. Abraham protegía demasiado a Selena. Además de las objeciones obvias que podría tener a que Selena estuviera conmigo porque yo era parte de la banda y no era lo suficientemente bueno para su hija, también se preocuparía de que ella pudiera sufrir. Abraham me había visto con otras mujeres y pensaba que Selena era una muchacha joven e inocente. Era fácil imaginar cómo podía haber utilizado esa amenaza de que yo no fuera fiel a ella como su arma defensiva. Además, siendo de la vieja escuela, el matrimonio de Abraham era uno en el que su palabra era la ley, y Marsella y sus hijos la obedecían. También podría temer que cualquier hombre con el que Selena se casara podría determinar lo que ella debería hacer, incluyendo abandonar su carrera musical para tener una familia. En realidad, yo era lo más lejano a ser ese tipo de hombre. Estaba dispuesto a apoyar a Selena en cualquier cosa que quisiera hacer. Pero eso, él no lo sabía. Claro que tendré cuidado, le dije a Rick. Pero no puedo creer lo que está ocurriendo. Rick volvió a disimular la risa. Podía ver que él, al igual que Abraham, pensaba que yo estaba jugando con Selena y estaba tratando de sacar algún provecho personal, de usarla en alguna forma. Pero no era así y se lo dije. Esto es diferente, le dije. Lo que siento por Selena realmente es muy fuerte. Cállate, güey, dijo de inmediato. No me metas en esto. Cuanto menos sepa, mejor. Sin embargo, no podía dejar de hablar, estaba nervioso. Era la primera vez que hablaba de Selena con alguien. Insistí en hacer que Rick entendiera que esto era en serio, mientras le preguntaba lo que ocurriría si Abraham se enteraba de lo que había entre nosotros. No se repetía Rick. No lo sé, Chris. Mira, le dije al fin. Yo tampoco sé. Tal vez deba poner fin a esto antes de que pierda el control. Tal vez esto debe terminar aquí. Rick se limitó a reír. Cállate, güey, me dijo por enésima vez. Tú no vas a poner fin a nada. Y yo me dije, tú sabes que tiene razón. Tú no vas a poner fin a nada. Al menos Rick no me había desanimado ni me había dicho que dejara de ver a Selena. Eso era casi lo mismo que darnos su aprobación. Timbró el teléfono que estaba sobre la mesa cerca a la cama de Ricky, nos sobresaltó a los dos. Ambos nos quedamos mirando el aparato, sintiéndonos culpables de haber tenido siquiera esta conversación. Rick levantó lentamente el auricular y dijo hola. De inmediato sonrió y luego empezó a reír. Sí, sí. Cállate, güey. Él está aquí conmigo. Tomé el auricular, era Selena. Rick siempre la llamaba güey. ¿Hablaste con Rick? ¿Cómo está? Preguntó preocupada. Rick estaba sentado sobre la cama, mirándome y asintiendo con la cabeza. Sí, estábamos hablando de todo eso, le dije. Todo está muy bien. Es probable que yo esté más angustiada que Rick, dijo con un pequeño quejido. No puedo creer lo cerca que estuvimos de que nos descubrieran. De todas formas, solo quería llamarte un minuto para saber cómo estabas. Estoy muy bien, le respondí. Nos vemos mañana. Ella rió. No, si yo te veo primero, respondió y colgó. Bien, dije, sin dejar de mirar a Rick. Creo que la cosa va en serio. Nuestros sentimientos mutuos continuaron dominando nuestro sentido común mientras Selena y yo continuábamos la gira con la banda, en los meses que siguieron. A la menor oportunidad, nos escabullíamos para estar solos. Selena decía con toda franqueza a su padre, Tris va a ir conmigo a la tienda un momento, o Tris y yo vamos a salir a comer algo. Ya volvemos. Abraham respondía, muy bien, no se demoren, y nos íbamos. En el momento en que Selena y yo estábamos fuera del campo visual de su padre, actuábamos como cualquier pareja normal, tomándonos de la mano, caminando abrazados o incluso dándonos un prolongado beso durante esos preciosos minutos en que estábamos solos, lejos de la mirada vigilante de Abraham. Siempre manteníamos un perfil bajo cuando estábamos con sus padres, pero a medida que las semanas se convirtieron en meses, dejamos poco a poco de preocuparnos por lo que los demás miembros de la banda supieran de nosotros. Cada uno de los integrantes de nuestro grupo tenía su vida personal y sus secretos. Todos teníamos que inventar formas de evitar la vigilancia inquisitiva de Abraham, que era un hombre conservador, un devoto testigo de Jehová y un padre tradicional.
Todos sabíamos cómo evitar que se enterara de nuestros secretos, porque nadie quería desencadenar su furia. Además, Abraham simplemente no me veía como candidato para recibir el afecto de Selena, y Selena y yo éramos tan jóvenes que estoy seguro de que la mayoría de los miembros de la banda pensaba que nuestro mutuo deseo por estar juntos sería un fuego que se apagaría solo, en poco tiempo. Nadie se dio cuenta de los estrechos y duraderos lazos que estábamos formando en el proceso de enamorarnos, ni siquiera Selena y yo los notábamos. Por lo general, Selena era la que tomaba la iniciativa en nuestras demostraciones públicas de afecto. Me ponía tan nervioso la idea de que su padre pudiera darse cuenta, y no era yo el que empezaba. De hecho, le encantaba bromear conmigo porque sabía lo preocupado que estaba. Yo podía estar en la parte posterior del autobús con Jo o con Pete, o incluso con Abe, y simplemente venía y decía hola. ¿Qué pasa aquí? Y me besaba. Este despliegue en público aterrorizaba a Joey, porque no quería disgustar a Abraham, pero por lo general era Abe el que hacía algún comentario. Selena, ¿por qué tienes que hacer eso frente a nosotros? Preguntaba Abe, pero Selena se enojaba. Como la mayoría de las molestas hermanas menores, a Selena le encantaba llevarle la contraria a su hermano mayor. Entre una presentación y otra, Selena y yo nos veíamos tanto como fuera posible. Con el tiempo fui sabiendo cada vez más de ella, sin embargo, entre más tiempo estaba con Selena, con más frecuencia, se las arreglaba para sorprenderme. Por ejemplo, una vez salimos a montar a caballo en la playa, por la bahía de Corpus, cerca de la isla Mustán, con unos pocos amigos. Los caballos estaban tranquilos cuando salimos de la caballeriza, e íbamos a un agradable paso lento. Era una sensación muy romántica. Mientras los caballos avanzaban a lo largo de la costa, Selena y yo conversábamos con nuestros amigos. Sin embargo, al regreso, los caballos enloquecieron. Los animales sabían que habían llegado al final del camino y podían volver a su lugar de descanso. En ese punto, salieron desbocados hacia la caballeriza, para comer o para lo que fuera. Nuestros amigos gritaban. ¡Rayos! Mientras los caballos galopaban desenfrenados en dirección a la caballeriza. También yo estaba asustado, aunque, naturalmente, tuve cuidado de no demostrarlo frente a Selena. Me asustaba pensar que si entraba en pánico los caballos podrían desbocarse aún más. Entretanto, Selena galopaba en su caballo, al lado del mío riendo a carcajadas, sin el menor miedo. Se veía tan cómoda en ese caballo, como en el escenario, y yo ni siquiera estaba enterado de que sabía cabalgar. Me convencía aún más de que Selena no era como las otras mujeres que conocía. Cuando le sugería pescar desde los muelles, en Corpus, donde se podían alquilar cañas de pescar, me volvió a sorprender mostrándose entusiasmada. Solía ir mucho a pescar con mis padres. Mi papá tenía un pequeño bote y le encantaba navegar en él con mi mamá y conmigo, por lo que estaba muy acostumbrado a poner pececitos vivos como carnada en los anzuelos. Selena quedó encantada cuando le mostré que con solo lanzar un anzuelo con estos pequeños peces, se podía atrapar un pez más grande. La pesca en Corpus era aún mejor que la pesca en los ríos de San Antonio. Se puede echar el anzuelo al agua y esperar media hora sin que pique un pez, pero en agua salada, se pesca algo en pocos minutos, ya sea un pez que se pueda guardar o uno que haya que volver a echar al mar. Selena volvió a sorprenderme al querer hacerlo todo ella misma. La única vez que la detuve fue que atrapó algo similar a un pez gato, que tiene unos bigotes agudos como de alambre de púa que puede traspasar la piel. Con frecuencia, cuando iba a ver a Selena le llevaba rosas blancas, sus flores favoritas, y hablábamos siempre por teléfono y nos escribíamos cartas y tarjetas de amor constantemente. Todavía tengo cajas repletas de tarjetas, guardó todas las tarjetas que le envié. Selena me escribía unas notas tan dulces que aún me duele leerlas, especialmente porque les ponía fecha y puedo recordar exactamente lo que estábamos haciendo en un determinado día. Me encanta mirar atrás, al momento en que empezamos, viéndonos como éramos al comienzo. Me escribió en una oportunidad, luego ir pasando lentamente por todos los recuerdos que hemos ido creando juntos hasta llegar a donde estamos ahora. Con el tiempo, todos en la banda parecían estar más tranquilos con la idea de que éramos una pareja. Se llegó al punto en donde podíamos estar tras bambalinas y simplemente ella llegaba y me abrazaba o me daba un beso frente a todos los demás. Yo todavía me resistía un poco. Sentía que debería tener cuidado, no solo por Abraham, sino porque no quería que pensaran que era posesivo o inseguro. Al igual que cualquier otra relación, la nuestra fue avanzando en forma continua. La única diferencia fue la velocidad. De nuevo, esto se debió en parte a nuestras circunstancias. No estábamos en un trabajo de 9 a 5 ni hacíamos citas para salir.
Estábamos siempre juntos en el estudio, en la casa de Abe, de gira, en el autobús y sobre el escenario. Inevitablemente, fue en el autobús donde al fin logramos hacer el amor por primera vez. Viajábamos de Corpus a Dallas. Cuando llegamos a Dallas y todo el mundo comenzó a descargar sus cosas del autobús, las piernas me temblaban. Una vez más, no sabía cómo actuar ni qué decir. Recuerdo estar de pie fuera del autobús, hablando con Pete y diciéndole en forma impulsiva: creo que realmente me estoy enamorando de ella, porque estaba desesperado por decírselo a alguien. Pete se mostró comprensivo. Oye, eso está muy bien. No te preocupes. También me doy cuenta de que ella siente lo mismo hacia ti. Todo saldrá bien. Justo en ese momento, miré hacia arriba, al autobús, y vi una de las persianas moverse en una de las ventanas laterales. El corazón me latía tan fuerte que lo escuchaba en mis oídos, por encima del ruido del tráfico de Dallas. Tal vez todo saldría bien. Tal vez no. Esa noche fue la primera y única vez que sentí algo extraño al salir al escenario con Selena. Mi cuerpo aún temblaba y mi mente estaba totalmente confundida. Parecía que todo estaba patas arriba. Selena y yo nos conocíamos mejor en el escenario de lo que nos conocíamos en la sala de atrás del autobús. En el escenario, sabíamos cuáles serían nuestros movimientos, mientras que en la relación física fuera del escenario, nuestra conexión simplemente era nueva e inexplorada. Ambos estábamos tan confundidos que no nos mirábamos a la cara. Claro está que cada uno sabía dónde estaba el otro, porque habíamos fijado nuestras marcas y nuestras rutinas en el escenario, pero nos esforzábamos tanto para aparentar que no estaba pasando nada entre nosotros que literalmente evitábamos mirarnos. Yo no dejaba de afinar mi guitarra y verificar el amperaje, aunque, naturalmente, todo estaba en perfecto orden. Cuando comenzó la presentación, Selena salió al escenario y mantuvo la vista fija en el auditorio. Yo estaba justo a su lado, como siempre. Pero en vez de mirar hacia mí, Selena no dejaba de mirar en dirección opuesta. Ambos estábamos incómodos y luego tuvimos que entrar en acción. Comencé a tocar la guitarra y ella comenzó a cantar. Después de unos minutos, todo volvió a la normalidad. Casi a la normalidad, aunque no del todo. Ambos sabíamos que algo importante acababa de ocurrir y que todo iba a ser distinto. Después de la presentación, me le acerqué y le dije: eso fue extraño. No. Sí, fue extraño, aceptó, y empezó a reír. Bien, sea como sea, me alegra que pasara lo que pasó, le dije. Me tomó rápidamente de la mano y luego me soltó, por lo que supe que estaríamos juntos sin importar lo que sucediera de aquí en adelante. Jamás imaginé que Selena y yo nos declararíamos mutuamente nuestro amor en un Pizza Hut, pero fue justamente así. Siempre que la banda estaba de gira, teníamos la rutina de reunirnos cerca del autobús a la hora de hacer el check-out en el hotel. Todos los trabajadores ya se habían ido con el equipo, pero nosotros cargábamos nuestras maletas libertad y esperábamos hasta que llegaran todos, luego arrancábamos hacia nuestro próximo destino. Selena era casi siempre la última en llegar, por lo general, porque estaba haciendo cambios de último momento, en su vestuario, o arreglándose el pelo o el maquillaje. Había llegado al punto en que jamás salía en público sin estar en su mejor forma. Nunca sabíamos cuándo podría haber periodistas o fans o productores, una multitud o simplemente esperando en la acera, si veían que llegaba el autobús. Sin embargo, en esta mañana, en especial, Selena no fue la última en llegar, el que llegó de último fue Abraham. Los demás ya estábamos sentados dentro del autobús y Selena no dejaba de decir que tenía hambre. Lo que más le gustaba era la pizza con una porción extra de pepperoni. Había visto un Pizza Hut al otro lado de la calle, pero no dije nada. Supuse que Abraham estaría ocupado en el teléfono, con algún promotor o algo por el estilo. No sabíamos a qué hora regresaría. Sin embargo, Selena también había visto el Pizza Hut. Haría lo que deseaba, generalmente lo hacía. ¿Quieres una pizza, Chris?, me preguntó. Todos para entonces sabían que habíamos iniciado una relación y nos cuidarían la espalda. Lo primero que haría Abraham al volver al autobús sería preguntar dónde estábamos, pero sabíamos que dirían: se fue a Pizza Hut y Chris se fue con ella. Probablemente a Abraham no le parecería extraño. De hecho, se sentía más tranquilo sabiendo que Selena tenía un chaperón. Esa idea me hizo sentir culpable otra vez por todo lo que estábamos haciendo a escondidas. Creí que íbamos a pedir una pizza para llevar, pero Selena quiso sentarse en una mesa. Elegimos una cerca a una ventana para poder ver el autobús. De pronto simplemente comenzó a hablar y a preguntarme qué sentía. Estoy realmente feliz contigo, dijo Selena.
Me encantaría que pasáramos más tiempo juntos. Pero debo saber hacia dónde crees que va nuestra relación. Decidí que en ese preciso momento debía decirle cómo me sentía. Era un prospecto aterrador. Ya había tenido novias antes. Inclusive las había amado, porque creía que sabía lo que era el amor. Pero jamás había experimentado los sentimientos que tenía por Selena, y así se lo dije. Simplemente me sinceré con ella y le dije lo feliz que me hacía sentir. Siempre espero el momento en que pueda pasar tiempo contigo, le dije. Para ser franco, no veo la hora de que podamos volver a estar juntos. Cuando estamos de gira, desearía poder acelerar el paso del tiempo para poder estar contigo. Y luego, cuando estamos juntos, quisiera que el tiempo transcurriera mucho más despacio. Le dije que no me sentía bien de estarle ocultando nuestra relación a su padre. Era algo que me roía las entrañas. Estaba cansado de guardar el secreto. A veces me despierto en la mañana y me siento mal, como si estuviera haciendo algo malo y simplemente no me hubieran descubierto aún, pero hoy es el día. Selena sintió. Dijo que lo entendía, pero pensaba que aún era demasiado pronto para decirle a Abraham. Esperemos que llegue el momento adecuado. Me preguntaba si ese momento llegaría alguna vez, pero no se lo dije. No me malinterpretes, le dije. Jamás dejaría que mi complejo de culpa por ocultarle esto a tu padre me impidiera verte. Es solo eso, si algo pudiera cambiar, eso sería lo que cambiaría. Tu padre es una gran persona y me siento como si lo estuviera traicionando. Pero siempre querré estar contigo. Simplemente dejé de hablar en ese momento, porque de repente me pregunté qué pensaría Selena de todo lo que acababa de decir. Prácticamente estaba conteniendo el aliento. Para mi tranquilidad, Selena me miró a los ojos y dijo: Te amo. Esa era una de las características de Selena, era una de las personas más valientes que jamás hubiera conocido, no solo en el escenario, sino también en sus relaciones. No demoraba en expresar abiertamente sus sentimientos. Uno siempre sabía dónde estaba en relación con ella. No había manipulación ni engaños ni juegos. Selena era simplemente ella, fiel a lo que era y lo que creía. Mi corazón latía tan fuerte que me parecía que todos en la pizzería lo podían oír. El pulso se me desbocó y solo quería pararme y gritar. ¿Oyeron lo que Selena ha dicho? Me ama. Jamás en mi vida había estado más feliz que en ese momento, al oír esa declaración de amor de su parte. Sonreí. Yo también te amo, le respondí. Haber dicho en voz alta lo que sentíamos el uno por el otro, me hizo sentir muy bien aún cuando no dejábamos de mirar por la ventana, para ver si llegaba Abraham. Llevé mi mano al otro lado de la mesa y tomé la suya. Permanecimos allí sentados por un rato tocándonos y amándonos, seguros de que jamás nos separaríamos. Cuando volvimos al autobús, Selena tenía una deslumbrante sonrisa. Aún sonrío cuando recuerdo lo feliz que estaba ese día. Sin embargo, en ese momento, tuve que decirle en tono de reproche: Oye, deja de sonreír. Nos vas a delatar. Pero no fue Selena la que puso en riesgo nuestra relación, fui yo mismo. Pocos meses después de que Selena y yo nos declaráramos nuestro mutuo amor, por vez primera, en Pizza Hut, me encontré sentado, bajo arresto, en la estación de policía de San Antonio, preguntándome si habría destruido lo mejor de mi vida.